Buenas tardes a todos. El día de hoy quise compartir con ustedes el tema de la inteligencia emocional, pero antes que ninguna otra cosa, permítanme presentarme. Mi nombre es Liliana Ochoa, soy licenciada en psicología. En este momento dirijo en el Cercado, acá en Santiago, Nuevo León, un centro psicológico en el que manejamos desde terapia psicológica y estimulaciones tanto terapéuticas para niños con neurodiversidad y estimulación temprana, además de terapia de lenguaje y algún que otro servicio. Les agradezco mucho la invitación. Me parece muy interesante poder platicar con ustedes en este momento de este tema que pareciera tan actual y al mismo tiempo como que tan platicado y paseado en los últimos años, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con darle un poco de forma a la idea de la inteligencia emocional, pero hablando de por qué es esto, ¿no? Las emociones son una parte inherente, intrínseca a nuestro comportamiento patológico y no patológico. Por consiguiente, son estudiadas por la psicología desde que la psicología comenzó a existir. Pero en sus inicios, en sus orígenes, la psicología se enfocaba básicamente en los trastornos y en las enfermedades mentales. La gente que no tenía un síntoma evidente, como la histeria en su caso, o como un trastorno que fuera fácilmente reconocible, parecía no interesarle a la psicología. Corre el tiempo, comienzan a surgir corrientes diferentes a la psicoanalítica, que básicamente es la madre de todas las teorías que hay ahorita, ¿sí? Y las partes humanistas y las cognitivas conductuales se empiezan a cuestionar, empiezan a preguntarse por qué carambas estamos separando las emociones de la parte cognitiva y del comportamiento humano. No parecía algo que fuera del todo lógico. Entonces, como les comento, desde los inicios se habla de emociones, pero las emociones eran vistas desde distintos puntos de vista y convergían básicamente en lo mismo. Por ejemplo, Freud hablaba de descargas físicas. Él necesitaba ver algún tipo de acción para considerar que estaba sucediendo una emoción. Él hablaba de acciones motrices, sí, que estaban atadas a sentimientos de placer o desagrado, sí, que le daban a cada una de las emociones su característica esencial. Estamos hablando que desde 1880 más o menos se comienzan a tocar estos puntos, ¿no? Después, William James empieza a hablarnos de que las emociones, ¿sí?, eran una especie de experiencia generada a través de la observación. Él decía que la corteza cerebral recibía el estímulo externo y entonces tenía una respuesta aprendida. Decía que, por ejemplo, no llorábamos porque estuviéramos tristes, sino que nos poníamos tristes porque estábamos llorando, que era una respuesta que habíamos comenzado a aprender desde muy pequeños, observando a nuestros mayores, por ejemplo, el famoso aprendizaje vicario, ¿no? Imito lo que veo y entonces mi comportamiento se ata a ese tipo de respuesta. La teoría de James decía, iba en contra mucho de que esto tuviera que ver con las percepciones. Para Edward Lawler, los estados evaluativos, fueran positivos o negativos, si eran solamente fisiológicos, neurológicos y cognitivos. Él no podía atar esto a ningún tipo de respuesta inteligente. Para todos ellos, en su momento, las emociones eran solamente una especie de respuesta como la del perrito de Pavlov. Suena la campana y entonces yo tengo una respuesta relativa a lo que yo tengo aprendido. En la actualidad, si nos vamos directamente a buscar en algún diccionario psicológico la definición de emoción,
Nos sigue hablando de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a estímulos, ¿sí? Y termina hablándonos de qué significa movimiento o impulso. Para la psicología todavía actualmente en algunos puntos sigue hablándose de que para poder hablar de una emoción tenemos que estar viendo una respuesta externa, algún tipo de comportamiento, algún tipo de conducta para poder definir qué emoción es la que tenemos enfrente de nosotros. Paul Ekman, un psicólogo que en los años 70, 1972, básicamente comienza él a hablar de las emociones básicas, hace un estudio muy interesante recorriendo diferentes lugares del mundo en las que genera un código de respuestas gestuales atadas a las que él llama las 6 emociones básicas. Antes de llegar a los derivados, él explicaba que solamente todos los seres humanos sentimos 6 emociones básicas: miedo, alegría, tristeza, ira, asco o sorpresa. Y que sin importar de dónde fuéramos originarios, cuál fuera nuestra formación, cómo hubiéramos crecido, si vivías en el frío, en el calor, en el cerro o en el campo, siempre ibas a responder con tu mismo gesto. Tuvo muchos detractores, mucha gente decía que esto era imposible. Se hablaba, por ejemplo, de esa forma de ser latina en la que somos muy intensos en comparación de, por ejemplo, la gente caucásica, ¿no? Decía que era imposible, o se pensaba que era imposible, los detractores decían que no podía ser que reaccionáramos igual ante estímulos parecidos si nuestra formación no era la misma. Después comienzan a ser derivados de esto. ¿Sí? Este mismo autor, Paul Ekman, continúa haciendo muchas más investigaciones, empieza a ampliar su círculo de emociones y se da cuenta que existen derivados. Aún así, hasta la fecha, si buscásemos en internet, vamos a seguir encontrando las 6 caras que él genera, diciendo que son las respuestas que tenemos todos los seres humanos, sin importar el lugar en el que estemos, respuestas gestuales ante algún tipo de estímulo externo. De hecho, en algunas ocasiones se sigue trabajando con niños que tienen problemas para reconocer sus emociones con estas caras. Se les cuenta una historia, por ejemplo, y se les muestra la cara que tendrían ellos que relacionar ante lo que están sintiendo, para que ellos comenzaran a poder reconocer sus emociones. Este espectro de emociones se sigue estudiando y a la fecha, cuando hablamos del círculo de emociones que surgen de las emociones básicas de Paul Ekman, llega a ser de este tamaño. Si quisiéramos entender exactamente qué es lo que estamos sintiendo ante un estímulo, podríamos tener hasta 2 derivados de cada una de nuestras emociones que pueden llegar a surgir. Si tengo miedo, ese miedo, ¿qué me está llevando a sentir o qué me está llevando a hacer? Si siento asco, el asco, ¿qué me está generando más allá de solamente la emoción básica? Las emociones empiezan a verse de una forma mucho más complicada, mucho más profunda de lo que originalmente era solamente un estímulo-respuesta. Nos empezamos a dar cuenta que más allá de esto, los seres humanos tenemos muchas formas de responder ante los impulsos y que parte de nuestra historia o mucha de nuestra historia nos lleva a tener las respuestas emocionales distintas para cada uno de nosotros. Pero entonces, si solamente somos una especie de estímulo-respuesta, ¿en dónde nos está quedando la inteligencia? Los seres humanos sabemos que lo que nos hace diferentes al resto de las especies es nuestra capacidad de raciocinio, además del dedo ponible, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda la inteligencia en esto? No es posible que podamos solamente vernos como alguien que responde, como alguien que solamente va a tener
un solo tipo de respuesta ante cualquier tipo de estímulo externo o interno. Y se empieza a hablar de un montón de términos. ¿Sí? Surge, por ejemplo, la duda, y lo hemos escuchado muchísimas veces, que tener un coeficiente intelectual alto debería ser igual a tener éxito. Y aquí caemos en el cliché de que mucha gente, por ejemplo, que tiene una capacidad increíble de generar trabajo, de ser exitoso, resulta que no sabe relacionarse con el resto de las personas. O alguna persona que pareciera no tener muchísima capacidad cognitiva logra ser exitoso y tocar las estrellas. Entonces, pareciera que nuestro coeficiente intelectual, nuestro IQ, no tuviera ningún tipo de relación en lo que fuera la parte de nuestras emociones. Después, existe varias definiciones de inteligencias, ¿sí? Se empieza a hablar de muchos tipos de inteligencias. Se habla de la inteligencia fluida, que según Raymond Cattell es la inteligencia con la que nacemos. La inteligencia fluida sería como aquel bagaje que tenemos genético de el ser o no ser tan inteligentes, la capacidad de aprender con la que nace un bebé, ¿sí? Igual que el temperamento, que después se pule y se convierte en un carácter. La inteligencia fluida sería los cimientos para generar otro tipo de inteligencia, que en este caso sería la inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada es la que une la aculturación, la educación, el aprendizaje, la experiencia. La inteligencia cristalizada, entonces, es aquella inteligencia que vamos formando conforme vamos creciendo, vamos teniendo algún tipo de contacto con el exterior, comenzamos a pulirnos, ¿no? Existe también una teoría que es la de las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples nos habla, es una teoría de Howard Gardner, que hasta la fecha sigue siendo actual, sigue siendo utilizada, por ejemplo, para algunos test psicológicos, en los que te dicen que tu inteligencia puede ser lógico-matemática, puede ser musical, puede ser interpersonal, sí, puede ser una inteligencia lingüística, pero tiende a separar las inteligencias, como que no pudiéramos ser un paquete de inteligencias para poder fluir en distintos caminos, cosa que también viene como que a limitar al ser humano en el momento de pensar en una inteligencia emocional. Después de que surgen todas estas y otras teorías más, no son todas, sí, aparece el psicólogo Daniel Goleman. Daniel Goleman, en 1995, saca a la luz su primer libro en el que empieza a hablar de inteligencia emocional. Para Goleman, el estudio de la inteligencia emocional era importante al momento de hablar de éxito profesional. Él lo enfoca en ese camino. Después lo comenzamos a tomar para otras cosas. Y Goleman habla de que las emociones, al ser parte de nuestro día con día, definitivamente tienen que ver con nuestros comportamientos y nuestras respuestas. Pero él es el primero que comienza a acuñar el término de inteligencia emocional. Si pensamos en nuestra vida diaria, nos damos cuenta que la mayor parte de nuestras decisiones, si no es que todas, las tomamos tomando como base lo que estamos sintiendo, lo que está pasando con nosotros. Cuando vamos a ver, por ejemplo, autos para comprarlos, generalmente vamos primero a ver el que nos gusta y después podremos considerar si el que nos gusta es el que podemos comprar o tenemos que resignarnos y comprar otro, ¿no? O a lo mejor resulta que el que me gusta no es el mejor para mi ciudad, pero mi primer impulso siempre va pensando en lo que la emoción me genera, ¿no? Si fuéramos completamente fríos y no pudiéramos tomar las decisiones, tomáramos nuestras decisiones sin tomar en cuenta nuestras emociones, por ejemplo, elegiríamos a la pareja que fuera conveniente y no a la pareja que necesariamente me haría feliz, ¿no?
Definitivamente las capacidades intelectuales de las personas influyen en las decisiones al momento de unir la emoción con una respuesta. Como les decía, en todo caso, no podemos estereotipar que la gente no pueda separar de la emoción la inteligencia, pero Goleman comienza a darse cuenta que como la inteligencia emocional formaría parte del concepto de la inteligencia cristalizada, entonces es algo que podemos aprender, podemos educar y sobre todo podemos llevar a la práctica para poder ser personas más exitosas, no solamente en el campo profesional, sino también en nuestro día con día. Y Goleman decide que los componentes de la inteligencia emocional son 5. El autoconocimiento o la autoconciencia emocional. Esto quiere decir que seamos capaces de reconocer nuestros propios sentimientos y emociones y cómo estos nos influyen. Siempre va a ser importante reconocer la forma en que nuestro estado anímico afecta nuestro comportamiento. ¿Cuáles son nuestras capacidades? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad? Muchas veces nos sorprendemos de lo poco que nos conocemos, ¿sí? De lo poquito que sabemos de nuestras posibles respuestas. Por ejemplo, cuando tomamos decisiones sin estar completamente tranquilos, solemos equivocarnos. Existe un dicho popular que dice: no prometas cuando estás feliz, no respondas cuando estás enojado y no decidas cuando estás triste. También hay un cliché de esos que dicen que las mujeres cuando estamos deprimidas vamos a la peluquería para pintarnos el pelo o para cambiar la imagen para ver si de esta forma podemos sentirnos mejor. Y ahí estamos dando un ejemplo absurdo de una toma de decisión equivocada cuando estamos tristes. Por ejemplo, definitivamente debemos esperar cuando estamos fuera de nuestro propio control para hacer o llevar a cabo cualquier tipo de acción. El autoconocimiento emocional, la autoconciencia, difícilmente la podremos lograr completamente solos. Para esto es de gran ayuda la terapia, los grupos aquellos en los que podemos rebotar nuestras emociones, conocer las experiencias de los demás, ¿sí? O sentarnos frente a un terapeuta a hablar de las cosas que no conocemos de nosotros mismos para poder irlas descubriendo de poco en poco. El segundo componente del que nos habla Goleman en este caso es el autocontrol emocional o la autorregulación. Esta es una de los conceptos que aprendemos en casa desde muy pequeños. Cuando somos pequeñitos, somos regulados de forma externa. Papá y mamá o la persona que esté a cargo de nosotros nos dice: no corras, no grites, no llores, no hagas, no pelees, di por favor, di gracias. Comenzamos a recibir la autorregulación o la regulación, de forma externa. Conforme vamos creciendo, tenemos que ir generando la capacidad de autocontrolarnos. Generalmente esta se logra alrededor de la adolescencia, o en la adolescencia es donde tiene uno de sus picos y una de sus crisis más interesantes, pero por la formación de la identidad. Es donde aprendemos a pensar antes de hablar, por ejemplo. La autorregulación es prima hermana del autocontrol a la hora de hablar. Sí, muchas veces cuando no tenemos autocontrol decimos lo que no pensamos o lo que no queremos decir, o decimos algunas cosas que sí pensamos y no debíamos haber dicho. Pero la parte más difícil de la autorregulación emocional tiene que ver con el propio lenguaje interno. El lenguaje interno es aquello que nos decimos a nosotros mismos cuando sentimos que algo no está bien o algo nos salió muy bien. ¿Cuántas veces no nos hemos dicho cosas como: qué tonto soy, nunca puedo hacer esto, no sirvo para nada?
Sí, la autorregulación implica también saber hablarnos de forma interna, saber decir cada una de las cosas que nos pueden ayudar, no las cosas que nos pueden destruir. Si nosotros aprendemos a tener un lenguaje interno sano, lo más probable es que nuestro lenguaje externo, nuestro input, sea mucho más amable para el resto de la gente. Y entonces podamos conseguir esa autorregulación que nos va a permitir movernos por el mundo con mucha mayor calma y con mucha mayor sensatez. El tercer componente de la inteligencia emocional es la automotivación. La automotivación básicamente es enfocar nuestras emociones hacia objetivos y metas que nos permitan mantener y establecer la atención en aquello en lo que debemos perseguir. La automotivación a veces nos necesita un tanto de optimismo. La gente negativa suele no ser automotivada porque se suele también sabotearse o quedarse en los objetivos a corto plazo que pueden ser tan satisfactores que me permitan perder de vista aquel objetivo que tenía más lejos y por lo tanto más complicado o más grande o más interesante. Crecí escuchando cosas como no lo dejes trabajar porque le va a empezar a agarrar gusto al dinero y ya no va a querer estudiar. Esa es una forma, por ejemplo, de que una persona que no sea automotivada se quede en un objetivo a corto plazo y no se vaya hasta el objetivo grande. Sí, y la automotivación va muy tomada de la mano con el autocontrol. Si yo logro establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo, irlos cumpliendo uno a uno o fracasando en alguno y pudiendo escoger otro diferente, otro camino, otra salida, poder utilizar mi pensamiento lateral y no solamente mi pensamiento lineal, entonces quiere decir que también estoy tomado de la mano con mi propio autocontrol o mi propia autorregulación. Si gracias a la capacidad de motivarnos a nosotros mismos para llegar a metas, sí, podemos dejar atrás aquellos obstáculos que solamente están fundamentados en costumbres o miedos que no son justificados. Aquellas cosas que nos enseñaron, cosas que nos dijeron del tipo, es que tú no eres bueno para hacer tal o cual cosa. Sí, el típico, tú no eres bueno para las matemáticas, que lo escuchamos todos los días, ¿no? De tanta gente. Una persona automotivada puede descubrir con una meta que tenga que resulta que aquello que le enseñaron era una mentira, ¿sí? O un cliché. Sí, entonces la automotivación es el tercero de los componentes de la inteligencia emocional. El cuarto es el reconocimiento de las emociones en los demás o la empatía. Este es muy complicado. Es complicado porque es el equivalente a ponernos en los zapatos del otro. En el momento en que logramos ver lo que está sucediendo con otras personas, podemos quizá tener una mejor relación. Es muy sencillo en la vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, en casa incluso, llevarnos bien con quien nos cae bien, con quien tiene convicciones parecidas a las nuestras, con quien tiene cosas en común. Lo difícil es lograr encontrar la forma de tener una relación sana y de tener una relación empática con aquellas personas que no nos son del todo agradables. Conseguir esto implica tener esa capacidad de comprender y respetar la historia del otro. La historia del otro lo hace ser quien es, así como la historia personal nos hace ser quienes somos. Este es un tema muy tratado, por ejemplo, en terapia, en el momento del trabajo de establecer la relación existente con papá y con mamá. Mucha gente se queja de la forma en que papá y mamá los crió, mucha gente dice que papá y mamá se equivocaron porque difícilmente comprenden la historia de papá y de mamá. En el momento en que logramos ponernos en sus zapatos, ver cuál fue el camino que ellos tuvieron que recorrer para llegar a donde están y ser quienes somos,
y lograr empatía, generalmente las relaciones logran suavizarse. Y tomo el ejemplo de papá y mamá porque todos tenemos papá y mamá. Entonces suele ser fácil de comprenderlo desde ese ángulo, ¿no? Pero puede suceder con cualquier persona. Puede suceder tanto, insisto, tanto en la oficina como en la escuela, como con tus amigos que no tienen nada que ver con la escuela ni con la oficina, y con la misma gente dentro de tu casa, ¿no? Y esto va sumamente atado a las relaciones interpersonales o las habilidades sociales. Si se fijan, los primeros 4 componentes vienen a caer en el quinto como completamente inherentes a él. Es imposible que si no tengo autoconocimiento, autocontrol, automotivación y el reconocimiento de las emociones de los demás, me pueda yo mover, ¿sí? Dentro de las relaciones interpersonales o las habilidades sociales, sin saber, sin sentirme en algún momento agredido, sin sentirme en algún momento rechazado, sin sentir que en algún momento no estoy siendo tomado en cuenta, o sin ser yo la persona que pueda tomar en cuenta a los otros, pueda incluirlos o pueda darle su lugar, el lugar exacto o el lugar correcto a cada una de las personas. Entonces, que las habilidades, al igual que el autocontrol emocional y la autorregulación, está muy amarrado a las habilidades verbales. Si logramos tener autocontrol, vuelvo a que es como que el final de todo esto. Si logramos tener ese autocontrol de hablarnos a nosotros mismos en nuestro lenguaje interno de forma amable, va a ser también mucho más sencillo tener relaciones interpersonales sanas, porque voy a tener una autoestima sana, un autoconcepto correcto, y voy a poder entonces comprender al resto de las personas en cada uno de cada una de sus historias. Así podemos darnos cuenta, ¿sí?, de que gracias a la inteligencia emocional vamos más allá de pensar en cómo nos hacen sentir los demás y poder tenerlos en cuenta. Además de que cualquier interacción entre seres humanos que se lleva a cabo en cualquier contexto, sí, puede generar ese tipo de roces por un comentario, por un gesto, sí, por poner intenciones en el otro. Si ponemos intenciones en los otros, entonces generalmente salimos un tanto lastimados, ¿no? Entonces así, pues podemos decir que la inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente, tanto sobre nuestras emociones como nuestra interpretación en los estados emocionales de los demás. Ya no es solamente un estímulo-respuesta, ya es que ante alguna situación que me está pasando, ante cualquier tipo de estímulo, yo ya puedo racionalizar lo que sucede, ya puedo utilizar mis habilidades y ya puedo entonces no nada más no sentirme mal o no sentirme afectado. Puedo también tener una respuesta en la que el fluir sea mucho más sencillo y que mi vida en general sea de una forma más suave, ¿sí? Podamos tener una mejor adaptación, ¿sí? Una capacidad de adaptarnos a cualquier medio, ajá, y poder sentir que siempre podemos estar lo más en paz posible, ¿no? Porque nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y a comprender básicamente a los demás. Entonces, la inteligencia emocional nos habla de varios aspectos. El percibir emociones, que es la habilidad fundamental que nos permite el procesamiento de información emocional. Aquí debemos tener en cuenta la capacidad que tenemos de identificar correctamente lo que sienten las personas, lo que sentimos nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una discusión o en una conversación, lo que yo quiero decir
puede ser muy diferente a lo que digo o a lo que la persona que está conmigo entiende. Entre lo que yo quiero decir, lo que digo y lo que tú entiendes, puede haber un abismo. Y entonces mi percepción de la emoción tanto tuya, tanto de la otra persona como la mía, puede estar distorsionada y entonces no permitirme tener una correcta percepción. Y esto se educa. Es como cualquiera de los aspectos de la inteligencia emocional, es educable. Si es detenerme a pensar antes de solamente sentir, detenerme a observar antes de solamente sentir y darme tiempo de comprender qué está sucediendo con la otra persona. La comprensión emocional, sí, es la segunda, sería el siguiente paso. Se refiere a la capacidad que tenemos de nombrar nuestras emociones, de identificarlas y reconocer la relación que existe entre lo que estoy sintiendo y mis experiencias previas. Y no necesariamente mías. Puedo pensar en experiencias previas de otras personas que me pudieran ayudar a comprender la emoción que yo estoy sintiendo. Esto nos habla de conciencia emocional y de regulación emocional. Es importante que pueda yo hacer consciente. El círculo que vimos hace rato, que tenía todas las derivaciones, o todas las consideramos que son las derivaciones emocionales, nos puede ayudar en algún momento a comprender qué estoy sintiendo. Hacer el ejercicio de imaginar alguna situación que me ha trastornado durante algún tiempo y poder comprender realmente qué emoción me genera, me puede ayudar a resolverlo. Porque no somos solamente un ser que pueda tener una respuesta fisiológica, sino que tenemos una respuesta emocionalmente inteligente ante situaciones. Es importante aprender, entonces, después de percibir correctamente la emoción, comprender la emoción, es sumamente importante aprender a manejar la emoción. El manejo emocional es una habilidad. Es la gestión que nos ayuda a canalizar los distintos tipos de emociones, ya sean, hablan de emociones positivas o negativas. Yo considero que hay emociones buenas y no tan buenas. Pero el manejo de las emociones básicamente es, ¿qué tengo que hacer con mi emoción? La emoción no puede ser mala. La emoción nos está ayudando a gestionar algo que nos está sucediendo. Ya sea miedo, sea enojo, sea felicidad, sea tristeza, sea la emoción que esté sintiendo, lo que está haciendo es ayudarme a gestionar lo que está pasando dentro de mí. El problema de la emoción no es la emoción en sí misma. El problema de la emoción es lo que hago con la emoción. Si yo estoy enojado y despedazo todo lo que encuentro en mi camino, entonces estoy teniendo una respuesta no correcta ante mi emoción. Podría yo ese enojo convertirlo en alguna acción en la que yo pudiera sublimarlo. No sé, hay gente que cuando está muy tensa, muy enojada, sale y corre. Hay gente que pinta, hay gente que pinta mandalas, hay gente que utiliza diferentes técnicas. En el manejo de las emociones, la técnica más usada en la actualidad es la respiración controlada, sí, la meditación, el stop emocional que le llamamos, que quiere decir que si estoy ante una emoción y logro reconocer la situación física que me genera, entonces pueda yo detenerme. ¿Qué es esto? Todos tenemos una respuesta física ante alguna situación. Algunas personas dicen, cuando me comienzo a enojar siento caliente la cara. Otras me han dicho, me comienzo a sentir muy triste y tengo un nudo en la garganta y ya no puedo hablar. Otros me dicen, tengo ganas de golpear a alguien, pero siento las manos que me empiezan a sudar. Ese punto en el que nuestro cuerpo nos está diciendo, hey, estás a 2 segundos de perder el control, es en el que tenemos que aprender a reconocer que tenemos que poner un stop, que tenemos que dar un paso hacia atrás.
y tomar la acción que para nosotros sea la correcta, la mejor, para dejar de sentir lo que estamos sintiendo o controlarlo, porque dejar de sentir es muy complicado, pero por lo menos en ese instante controlarlo para disminuir la intensidad. Para que si nos dijeran, como dicen los médicos, si del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? Si nos dolía 10, poder disminuirlo a 4 y entonces poder manejar nuestra emoción y poder resolver la situación que estamos viviendo de la forma en la que podamos utilizar la emoción. ¿Sí? El utilizar la emoción es la parte que a través del conocimiento de nuestras emociones y las de las otras personas, en este caso no es cierto que nadie escarmiente en cabeza ajena, podemos conocer lo que ha sucedido con otras personas por no saber manejar las emociones. ¿Sí? Nos va a ayudar el aprender a utilizar las emociones por esas experiencias para adaptarnos de manera inteligente a los acontecimientos que tengamos en nuestro entorno. Si yo vivo muchas situaciones estresantes en mi trabajo, por ejemplo, si mi trabajo implica la atención a los clientes, yo ya conozco cuál va a ser la respuesta general que ellos van a tener ante determinadas circunstancias. Puedo percibir su emoción porque ya tengo mucha experiencia recibiendo siempre más o menos las mismas quejas. Puedo comprenderlos, puedo manejarlos y entonces puedo utilizar lo que yo ya aprendí para darme cuenta que, por ejemplo, como decimos, no es conmigo. Que las personas están utilizándome solamente como un canal para poder descargar su frustración. Esto, por ejemplo, lo viven mucho los maestros con las quejas de los papás. Lo vive la gente que está frente a un área de atención a clientes, la gente que se dedica a las ventas y en muchos casos las personas que están frente a un grupo en clases o en terapias de grupo, etcétera, ¿no? Necesita aprender a comprender y a utilizar las emociones tanto propias como de los otros para poder llegar a feliz término en las situaciones que se nos presenten en la vida cotidiana. Esto quiere decir que yo sé cómo reacciono ante cuáles situaciones y entonces incluso puedo darme el lujo de fabricar mis respuestas para no sentirme tan lastimado o no sentirme en absoluto molesto en cualquier tipo de circunstancia que pueda llegar a ser o no cotidiana. No sé si existe algún tipo de pregunta, si quieran hacer algún comentario, si cualquiera de los términos que dije no les quedó claro, aquí estoy para escucharlos. Yo no tengo ninguna pregunta, pero me gustaría agradecerle su plática, estuvo muy padre. Me gustó mucho Gracias. todo el contenido, entonces le agradezco el tiempo de venir a platicar aquí con nosotros. No, hombre, cuando gustes. Eres... Ah, Paul Vázquez. Ya te vi, Pablo. Ajá. Sí. No, claro que sí. Me encanta haber estado aquí. Quise hacerlo cortito para que no fuera aburrido. Y creo, o quisiera pensar que para ustedes quedó claro, ¿verdad? Pero cualquier duda, aquí estoy. A mí me agradó el contexto, pues, histórico que incluiste para la presentación, porque Gracias. pues, vemos cómo, vaya, cómo en los inicios, o bueno, pues, o sea, la inteligencia emocional es un concepto relativamente nuevo que vino apenas con este Goleman, Sí. y pues me gustaría imaginar que se va a ir incorporando quizá en la educación de las siguientes generaciones y pues quizá esto permita que se pueda, vaya, que quizá la siguiente generación tenga un mejor desarrollo de esta habilidad que las pasadas, por el hecho de que ya hay más información al respecto, hay más investigación, se han hecho más pruebas
pues creo que eso lleva a mejores resultados. De hecho, existe mucha literatura alrededor de la inteligencia emocional, muchos libros de autoayuda del tipo Sé feliz el resto de tu vida, que están tomados o que han tomado como base las investigaciones de Goleman. Goleman tiene libros, creo que son como 3, que hablan de esto, pero básicamente van enfocados a lo que es la parte laboral. En la clínica lo hemos ido tomando también en el sentido del trabajo, sobre todo con niños y con adolescentes, que para que logren introyectar lo que es sobre todo el autoconocimiento. Crecemos, todavía se sigue creciendo mucho con la idea de que papá y mamá son los reguladores de todo lo que sucede con los niños, y los niños pierden mucho tiempo para aprender a autorregularse ellos mismos. Entonces, se busca ahora mucho en la actualidad con papás que acercan a sus niños a terapia, trabajar también en paralelo con los papás para hacer el cambio, hacer ese cambio de chip en la educación, en la educación hacia los chicos, para que ellos logren, primero que nada, la autorregulación y el autoconocimiento. Después, lo demás cae como en cascada. Lo demás cae como en cascada porque si los chicos aprenden a autorregularse, pueden detenerse y pueden mirar al otro, y entonces su vida, la interacción social suele ser mucho más sencilla. En gente joven ha permeado mucho más que en la gente mayor, básicamente por un sentido cultural, ¿no? Entonces sí, yo también espero que esto ayude a que las nuevas generaciones puedan vivir con mayor libertad su inteligencia emocional. ¿Algún comentario más, chicos? Ok. Entonces, si no hay ningún otro... Ay, yo, Lili, perdón. Dime, Ana. Primero que nada, muchísimas gracias por tu plática. De nada, cuando El tema se gustes. me hace muy relevante y también me encantó la estructura que utilizaste. Siento que es una manera muy adecuada de presentar la información y en tan poquito tiempo. Pero mi pregunta es, y tal vez la respuesta cambia dependiendo de la generación o dependiendo a quién se lo estés preguntando, pero ¿tú crees que el desarrollo de la inteligencia emocional está sesgado bueno, como consecuencia de los estereotipos de género? Claro, claro que tiene un tanto de eso. Hemos escuchado en la educación de los niños muchísimo aquello de los hombres no lloran, aquello de porque eres mujer seguramente no vas a poder hacer algún tipo de cosa porque tus emociones te van a rebasar. Sí, sí está, o sí pasa por esa censura, ¿no? De por parte de los papás. Por eso comentaba, de los parte de los papás y de la sociedad. Sí, por eso comentaba hace un rato esto de que es necesario educar de arriba hacia abajo, que todo comience a través de papá y mamá para que las nuevas generaciones puedan hacer ese cambio. También es cierto que la ventaja de los jóvenes de ahora es que están mucho más interesados en las emociones que antes. Entonces, también las escuelas y también ellos mismos de forma autodidacta están buscando más respuestas. Y el hecho de que el género ahorita sea, o la diversidad de géneros y los géneros y todo lo que tiene que ver con esto sea un tema tan actual, definitivamente va a tener que cooperar en que la inteligencia emocional deje de tener algún tipo de estereotipo, las emociones dejen de tener estereotipo y puedan caer en lo que es la inteligencia emocional completa. Muchas gracias, Lili. De nada. De nada, Isabel. ¿Algo más? Yo tengo una pregunta. Bueno, primero Dime, Sofía. Gracias, perdón. Mi pregunta va enfocada a lo que sería el ámbito educativo. ¿Hay alguna manera en la que como docentes podamos incentivar o apoyar a nuestros alumnos a poder generar ellos mismos su propia inteligencia emocional sin, pues, no sé, que exista como alguna barrera o algo por el estilo? No sé si me estoy dando a entender.
Sí, quisieras poder tú enseñar a tus alumnos, en todo caso, a generar una inteligencia emocional para poder interactuar entre ellos. ¿Esa es tu pregunta? Así es. Ok. Generalmente con los niños funciona de forma magnífica los ejemplos, las situaciones en las que ellos pudieran identificarse. Eh, generar desde ejemplos platicados hasta situaciones actuadas dentro del salón de clase en en las que ellos tuvieran que resolver una situación emocional. Hay técnicas de grupo en las que comienzas primero a enseñarles a los niños a trabajar su propia identidad y al autoconocimiento de emociones a través de juegos. Y pueden ser juegos grupales que puedas llevar a cabo dentro de un salón de clases en 15 minutos y que puedan llevarlos a generar primero la comprensión de las emociones a través de juego y después la generación de empatía. Existen, te digo, muchísimas técnicas. Si quisieras, podemos platicarlas en cortito y te puedo dar algunas ideas, pero hay muchos trabajos grupales que nos pueden ayudar a generar inteligencia emocional. Lo que no sé y me gustaría comprender o saberlo es si los colegios y las escuelas permiten que los alumnos, los maestros tengan ese tipo de interacción con los niños sin que tengan después una barrera o un problema con los padres de familia, ¿no? Bueno, gracias. Sí, luego lo platicamos. Ok. ¿Algo más? Sí, yo tenía una última duda. Dime. Pues, digo, ahorita muchas escuelas están ya en etapa de finales y pues eso comúnmente conlleva un alto nivel de estrés a los estudiantes, también a los maestros y pues también dentro de Roborregos, donde varias veces tenemos que estarnos preparando para competencias o para ciertos simposios o conferencias y pues hay mucho trabajo con... Una disculpa. No pasa nada. Con pues mucho estrés ahí y a veces que también pues es trabajo grupal. La pregunta sería, tú mencionaste que algunas maneras para tener el autocontrol, algunos métodos quizás sería respiración o meditación o hacer la cuestión de stop cuando te das cuenta de tus Reacción reacciones fisiológica. físicas. Ajá, aquí la pregunta es, o sea, ¿qué recomiendas de respiración o sea, algún tipo de ejercicio práctico que nosotros nos podamos llevar para poder realizar en alguna de estas situaciones? La técnica de respiración más utilizada, que incluso controla ataques de ansiedad, es la que le llamamos de 4 a 7. Pueden estar sentados, acostados, de pie recargados. La cosa es que estén en un punto en el que se sientan cómodos. De ser posible, si algo en su ropa aprieta, soltarla. Y comenzamos a respirar por la nariz, inhalando en 4 tiempos y soltando en 4 tiempos. El siguiente paso es inhalar en 5 y soltar en 5. Y así lo vamos llevando hasta llegar a 7. Después de que llego a 7, continúo inhalando y exhalando en 7 tiempos, pero al momento de inhalar sostengo. Sostengo todo el tiempo que pueda la respiración dentro de mí y luego la suelto de nuevo en 7 tiempos. Esa técnica ha probado controlar incluso situaciones como un ataque de pánico o un ataque de ansiedad si se hace de la forma correcta. Al momento de inhalar, y vamos a inhalar y exhalar únicamente por la nariz, la lengua la pegamos en nuestro paladar, haciendo un poquito de presión, para que entonces al momento de inhalar y exhalar, nuestro paladar sienta la ligera vibración de la entrada y de la salida del aire, y esto ayuda a que nos calmemos. Esa es una técnica muy fácil que cualquiera y en cualquier lugar puede hacer y nos puede ayudar a calmarnos. Muchas gracias. Muchos de nada. ¿Algo más? Bueno, entonces pareciera que
estamos terminando. Les agradezco que se hayan conectado, que estemos aquí, que hayamos podido compartir esto. Y pues les deseo que tengan un muy bonito fin de semana. Y pues disfruten lo poquito que les queda de escuela y las fiestas que ya vienen aquí muy próximo, ¿no? Hasta pronto. Gracias por la plática. Gracias.